Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver en nuestro formato 10 preguntas. Hoy un vídeo relativo al título sexto de la Constitución que se llama del Poder Judicial. Este título abarca desde el artículo 117 al artículo 127 de la Constitución española. Entonces vamos a ver una serie de conceptos muy importantes. El primer concepto que nos aparece ya en la primera pregunta del tipo test nos habla del principio de unidad jurisdiccional. Entonces la pregunta nos dice así: conforme a la Constitución, la base de organización y funcionamiento de los tribunales es el principio de unidad jurisdiccional. ¿Vale? Entonces, acordaros de este concepto, principio de unidad jurisdiccional. Está regulado en el artículo 117, apartado 5 de la Constitución española. El artículo 117 en sí es fundamental, pero vamos a ir poco a poco viéndolo. En este momento vamos a explicar el artículo 117, apartado 5, principio de unidad jurisdiccional. Dice textual: el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y del funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa es la primera parte que dice: el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Y este principio realmente no está explicado en la Constitución, pero sí que está explicado en una ley que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Entonces, cogemos la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Que la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, os leo: la jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en la ley. ¿Vale? Entonces, el principio de unidad jurisdiccional está recogido, repito, en este artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y dice que la jurisdicción es única, unidad jurisdiccional, y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en la ley. Solamente los juzgados y los tribunales previstos en la ley pueden juzgar, nadie más. ¿De acuerdo? Luego volveremos un poquito al artículo 117. Vamos a seguir con la pregunta 2. Dice: conforme a la Constitución, con carácter general, las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Aquí lo que tenéis que tener claro, en caso de duda en un tipo test, es pensar siempre en la máxima transparencia posible. El Poder Judicial y las actuaciones del Poder Judicial, de los juzgados y de los tribunales españoles, lo que pretenden es tener la máxima transparencia posible en sus actuaciones diarias. Por lo tanto, dice, serán públicas. Pero ¿serán siempre públicas? No, siempre públicas no. Serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. ¿De acuerdo? Acordaros, actuaciones judiciales serán públicas, pero no siempre, sino hay unas excepciones que prevé la ley de cada uno de los procedimientos que se establecen a nivel judicial. ¿Vale? Dice el artículo 120, donde está regulado esto, dice: las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, que es lo que acabamos de decir. En segundo lugar dice: el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y en tercer lugar, esta es fundamental, dice: las sentencias
serán siempre motivadas. Lo que he dicho antes, máxima transparencia. Toda sentencia tiene que ser obligatoriamente motivada y se pronunciarán en audiencia pública. ¿Vale? Luego, 3 conceptos básicos. Actuaciones judiciales son públicas, procedimiento predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, y tercera idea, las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Bueno, ¿y qué pasa si realmente la administración de justicia comete un error? Hay un error judicial. Entonces aquí nos preguntan, de conformidad con la Constitución, los daños causados por errores judiciales darán derecho a una indemnización a la persona que los haya sufrido conforme a lo establecido en la ley. Es decir, que hay una persona perjudicada y por tanto sí que se puede exigir una responsabilidad por error judicial. Esto está reflejado en el artículo 121 de la Constitución, que os lo leo. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, es decir, que pueden haber 2 casos en los cuales nosotros le podamos pedir responsabilidad a la administración de justicia por un error, digamos, manifiesto, por un error judicial manifiesto y por un funcionamiento inadecuado, anormal de esa administración de justicia. Estos 2 casos, nos dice el artículo 121 de la Constitución, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado. Es decir, el Estado al final es el que responde conforme a lo que diga la ley. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta, la 4, dice, conforme a la Constitución, la justicia será gratuita. Y aquí tenéis que tener claro que será gratuita cuando así lo disponga la ley. Y en todo caso, cuando haya personas que no tengan suficientes recursos económicos para litigar. ¿Para litigar qué se refiere? Pues para ir a los juzgados y defender sus intereses. Es decir, no tienen bastante dinero para poder pagarse un abogado, para poder pagarse un procurador. Entonces sabéis que existen abogados y procuradores de oficio que se pueden solicitar en el colegio de abogados de donde viva esa persona y estos señores se encargan de defender los intereses de esas personas que no tienen suficientes recursos para litigar. Evidentemente es gratuito para esas personas y lo paga el Estado. ¿De acuerdo? Luego, justicia gratuita para ciertas personas sin recursos y en aquellos casos que determine la ley. Siguiente pregunta, que ya la sabemos. Conforme a la Constitución, las sentencias ya sabemos que se pronunciarán en audiencia pública. Y acordaros que decíamos que serán siempre motivadas. Acordaros de la motivación. Serán siempre motivadas. Pregunta 6. Dice, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, ¿vale? Según la Constitución del año 1978. Bueno, pues esto es un apartado del artículo 117, ¿vale? Que dice, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados, y aquí viene lo importante, integrantes del Poder Judicial, independientes
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Bueno, entonces nos está diciendo que los jueces y los magistrados tienen que ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Por qué? Pues porque así tienen autonomía y no van a depender de ningún gobierno, ninguna persona que los pueda manipular y que pueda incidir en las sentencias que vayan a dictar. Entonces dice, son independientes en sus funciones, son inamovibles, es decir, no los pueden trasladar si no son por causas justificadas, son responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Insisto, artículo 117, apartado 1, ¿vale?, de la Constitución española. Dice, los jueces y magistrados, nos dice también, no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Está protegiendo a los jueces y a los magistrados para que no pueda nadie presionarlos, separarlos de sus funciones, suspenderlos de su trabajo, trasladarlos a otro sitio, a otra provincia, a otro juzgado, o jubilarlos si evidentemente todavía no les corresponde. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Es decir, que en este país, en España, solamente pueden juzgar los juzgados y los tribunales que marque la ley, ¿vale? Entonces, insisto, no ejercen más funciones que las señaladas en el apartado anterior. Y repito una vez más, el principio de unidad jurisdiccional que hemos comentado antes, que hoy en día está en vigor, pero que no siempre fue así, porque anteriormente existían una serie de jurisdicciones especiales que no se regían por la ley orgánica del Poder Judicial y que esas jurisdicciones especiales no formaban parte del, del Poder Judicial y tampoco eran independientes, es decir, estaban sometidas a las presiones, a las órdenes, a lo que le mandaba tanto el Estado como, el Poder Ejecutivo, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto está claro. Principio de unidad jurisdiccional, ¿vale? La independencia de los jueces y de los magistrados y que solamente pueden juzgar los jueces y los magistrados establecidos por la ley según la Constitución española. Vale, vamos a recuperar la pregunta 7, nos quedan las 6. La 7 dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución española, el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Hay tres instituciones en este título, integrantes del Poder Judicial, que os tenéis que saber: el Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Empezamos por la primera, Tribunal Supremo, regulado en el artículo 123 de la Constitución. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice, el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Es decir, que en la pirámide está arriba del todo el Tribunal Supremo, salvo, cuidado, lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, porque en ese ámbito de garantías constitucionales tenemos al Tribunal Constitucional, correcto. Tribunal Constitucional
que lo veremos más adelante en el título 9 de la Constitución española, y que ya dejo una pincelada importante, que es que ese Tribunal Constitucional, cuidado, no forma parte del Poder Judicial, ¿vale? El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Supremo sí, y es, digamos, la organización suprema, como nos dice ahí, ¿vale? El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. El presidente de ese Tribunal Supremo es nombrado por el rey, pero lo propone el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Ahora explicaremos qué es el Consejo General del Poder Judicial. Pregunta 8, dice, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, según los artículos 119 y 120 de la Constitución española. Las sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública. Procedimiento predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Actuaciones judiciales públicas, con las excepciones que prevea la ley. Y la justicia gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso respecto de aquellas personas que acrediten, porque hay que acreditarlo, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. ¿Vale? Acordaros 119 y 120, esos conceptos básicos. Siguiente pregunta, 9. Vamos con el fiscal general del Estado. Hemos visto ya el Tribunal Supremo, fiscal general del Estado, segunda institución fundamental del Poder Judicial que tenéis que saber. Según el artículo 124.4 de la Constitución española, el fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta de quién propone a ese fiscal general del Estado. Pues lo propone el gobierno, ¿vale? El fiscal general del Estado lo propone el gobierno de España. Esto está regulado en el artículo 124 de la Constitución española, que os leo. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Esto dicho con palabras normales, la Fiscalía, ¿qué hace? Pues defender el interés público, defender a aquellas personas como son los menores de edad, como son los discapacitados, que son personas vulnerables. El fiscal va a defender siempre a aquellas personas que por su situación necesitan ayuda para defender sus intereses. Será el que vela por el interés público y por esos grupos de personas como menores, insisto, como discapacitados, y tendrá como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. El Ministerio Fiscal, nos dice, sigue ejerciendo sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Estos dos conceptos, en algunas preguntas tipo test, he visto que lo preguntan.
¿cuál es el principio, cuáles son los principios en base a los cuales actúa la Fiscalía, actúa el Ministerio Fiscal? Acordaros porque, insisto, artículo 124, apartado 2, os lo pueden preguntar conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia. Unidad de actuación y dependencia. Sé que es complicado quedarse con estas palabras, pero hay que intentar memorizarlas. ¿Vale? Unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y finalmente nos dice: el fiscal general del Estado, que ya lo hemos comentado, será nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno le puede pedir consejo, asesoramiento, puede escuchar a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, pero al final es decisión del gobierno, ¿vale?, proponer a aquella persona que considere adecuada como fiscal general del Estado. Y la última pregunta, la pregunta 10, vamos a ver la tercera institución. Hemos visto Tribunal Supremo, hemos visto Fiscal General del Estado y ahora vamos a ver Consejo General del Poder Judicial. Consejo General del Poder Judicial, realmente, ¿qué es lo que hace? Con palabras normales, es el organismo encargado de establecer aquellos medios adecuados para que los juzgados y los tribunales puedan realizar su trabajo, sus funciones de forma adecuada. Es decir, tiene que velar para establecer aquellas condiciones materiales y formales que permitan que los juzgados y los tribunales puedan trabajar de forma correcta y adecuada. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, dice: según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Aquí hay dos cosas importantes: que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es al mismo tiempo el presidente del Tribunal Supremo. Es la misma persona, el que preside el Tribunal Supremo y el que preside el Consejo General del Poder Judicial. Y que se nombra ese presidente por un periodo de 5 años. ¿Vale? Leo el artículo 122, es bastante largo, pero creo que merece la pena. Dice: la ley orgánica del Poder Judicial, que bueno, yo recomiendo que la leáis, aunque ya sé que es bastante más trabajo. En el título preliminar de esa ley orgánica del Poder Judicial tenéis recogidas muchas cosas de este artículo, de este título de la Constitución. Esa ley orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y de los tribunales, el estatuto de jueces y magistrados, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, y aquí entramos en materia, es el órgano de gobierno del mismo. El Consejo General del Poder Judicial lo que hace es dirigir el Poder Judicial, lo que hemos dicho antes. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Y el apartado 3, que para mí es el más importante de cara a un tipo test, el apartado 3 del artículo 122 de la Constitución Española dice: el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. ¿Vale? De estos 20 miembros que forman parte del Consejo General del Poder Judicial, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. Es decir, que 12 de esos miembros serán jueces y magistrados. 4 serán a propuesta del Congreso de los Diputados. Es decir, 12, 4, y nos quedan otros 4 que serán a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Luego, fundamental saber: Consejo General del Poder Judicial, 20 miembros, 12 elegidos entre jueces y magistrados, 4 los elige el Congreso, 4 los elige el Senado, y esos que elige el Congreso y el Senado se eligen por mayoría de 3/5 de sus miembros. ¿De acuerdo? Y el periodo periodo de vigencia de estos 20 miembros son 5 años. ¿Vale? El presidente tiene un plazo de vigencia diferente, ¿vale? Pero no, para no liaros, lo dejamos aquí. ¿Vale? Entonces, insisto, de este título, por, resumir un poco, 3 instituciones, ¿vale? Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, y luego saber lo que es el principio de unidad jurisdiccional y saber un poco cómo van a actuar, pues, el tema de las sentencias, que tienen que ser siempre motivadas, que serán siempre en audiencia pública, que serán predominantemente orales, etc. ¿Vale? Entonces, leeroslo bien, porque este título sexto suelen salir bastantes preguntas y sería una lástima que no las acertarais. Bueno, pues nada más, agradeceros un día más vuestra atención. Sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Os podéis suscribir a mi canal Preparador Opositores en YouTube. Y bueno, yo soy Emilio Blasco y encantado, pues, de haber estado con vosotros un día más. Y bueno, espero haberos ayudado, y muchísimo, muchísimo ánimo en la preparación de la oposición. Bueno, hasta luego.